Bien, nos corresponde entonces el capítulo 6. Estamos viendo la caída del hombre, el pecado y su castigo. Así que vamos a estar continuando la exposición de este capítulo que iniciamos en la clase pasada, en donde vimos los artículos 1 y 2, y el día de hoy vamos a ver el 3 y el 4, y finalmente la próxima semana ya capítulos 5 y 6. Estamos hablando entonces del pecado. ¿Qué efectos tuvo el pecado? ¿Cómo lo podemos entender a la luz de la Biblia? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Ya? Entonces, si usted, por ejemplo, vino el miércoles o vio la grabación, también va un poquito relacionado con eso, ya que estamos hablando de la muerte. ¿Ya? La muerte es una consecuencia del pecado. Por lo tanto, va muy relacionado con aquello. Vamos a leer entonces los artículos correspondientes del día de hoy, que es el 3 y también el número 4, y luego de eso vamos a ver los textos bíblicos que nos van a ayudar en la exposición y en ¿cómo se dice?, el argumento de lo que estamos confesando. Leámoslo todos juntos. El artículo 3 dice así: siendo ellos la raíz de la raza humana, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad. Y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a aquella que desciende de ellos según la generación ordinaria. Leamos el 4 al tiro. De esta corrupción original, por la cual carecemos de disposición y aptitud para todo bien, y estamos opuestos a este, así como enteramente inclinados a todo mal, dimanan todas nuestras transgresiones actuales. ¿Ya? Esos son los dos artículos que vamos a estar hablando el día de hoy. Y antes de eso, hagamos un resumen de la clase pasada. ¿Qué es lo que sabemos de la clase pasada? Después vamos a hablar de esto, ¿ya? Así que yo sé que más de alguno está pensando por qué el hermano Gerson puso eso. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? No, entonces que el profe de la clase pasada no recuerda. Hablamos del pecado, ¿cierto? ¿Qué decía la confesión del pecado en primer lugar? Que fueron engañados por Satanás. Exactamente, o sea, nuestros primeros padres fueron seducidos por la serpiente, en este caso Satanás, quien les mintió, les tergiversó la palabra. Ellos habían recibido una orden, una instrucción de que podían comer de todo árbol, pero lo que hace Satanás es tergiversar eso. Y Satanás como que les dice, en realidad Dios es malo con ustedes porque le está prohibiendo comer de todo. Y ahí es cuando ellos le corrigen. Sin embargo, son tentados. ¿Ya? La esencia del pecado en sí no es el fruto, por decirlo de alguna forma. Uno podría pensar y preocuparse del fruto, qué fruta era, pero en realidad no es eso. La raíz del pecado es la desobediencia y estar desconectado con Dios. Porque lo que Satanás ofrece a Adán y Eva es ser como Dios. Eso es lo que les dice. Ustedes están relacionados con Dios, ustedes tienen una dependencia de Dios, pero si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser independientes. Ustedes van a poder definir lo que es lo bueno y lo que es malo. Y esa fue la tentación que le hizo Satanás a Adán y Eva, y esa es la tentación que hoy en día también lidiamos nosotros los cristianos. ¿Qué más vimos en la clase pasada? Que la caída, lo que nosotros conocemos como la caída o esta desobediencia, está dentro del propósito eterno de Dios. ¿Ya? No es algo que se le haya escapado de las manos. Y eso es importante, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Por lo tanto, el hecho de que Adán y Eva hayan caído, hayan pecado, que el pecado haya entrado en la humanidad, está dentro del plan soberano de Dios. No es como que a Dios se sorprendió y dijera, ¿qué hago ahora? No, Dios sabía y conocía eso desde antes de la fundación del mundo. Este pecado también, y esto es lo que dice el artículo 2, hace que ellos pierdan su justicia original, ya no son declarados justos o no son neutralmente buenos, y por otro lado, esa comunión con Dios se rompe. Y ese es el primer efecto, por decirlo de alguna forma, del pecado, que ya están lejos de Dios.
Están separados de Dios. ¿Y cómo la Biblia ejemplifica eso? Cuando ellos se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque ellos sienten la gloria de Dios que está ahí. Pero por otro lado, internamente ellos no quieren estar con Dios. Y por eso se esconden de Él. Y por otro lado, quedaron muertos en el pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces lo que la Confesión de Fe de Westminster dice es que tanto el cuerpo, o vamos a ocupar los conceptos del miércoles, tanto la parte material como la parte inmaterial está corrompido por el pecado. ¿Ya? Entonces esto contradice totalmente la visión platónica de los griegos, que decían de que el cuerpo era malo y la parte inmaterial era buena. No, la Biblia nos dice que todo nuestro ser es malo, producto del pecado. Y ese es el problema de la caída. ¿Ya? Ese es entonces el resumen de la clase pasada. Por si usted no está, o no estuvo, mejor dicho. ¿Cuál de todas? Habían hartas frases. La depravación total, sí, hablábamos del concepto de depravación, que puede sonar un poco fuerte, pero es parte también de la conclusión teológica a la cual llegamos, que el pecado afecta a cada ámbito de nuestro ser, ¿ya? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo está influenciado por el pecado, eso es lo que apuntamos con eso, ¿ya? Y también había una frase que igual me gustaría que la pudiésemos trabajar, y es que Pablo decía, Pablo de acá, que, sí, porque pueden haber dicho el apóstol Pablo, que el hombre, Pablo mencionaba la frase, no estoy diciendo que Pablo crea eso, que el ser humano o el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. No sé si ha escuchado eso, ¿ya? También en filosofía como que se dice eso, y me gustaría que también reflexionáramos, y si fuese necesario, reacomodar esa frase para entender cómo bíblicamente podemos entender aquello del hombre, ¿ya? Entonces hoy vamos con el artículo 3, en donde nos parte diciendo que Adán y Eva, como eran nuestros primeros padres, nuestros representantes ante Dios, ellos como pecaron, como cayeron, como fallaron, esa injusticia, ese pecado fue contado a cada ser humano, ¿ya? Y aquí está el concepto de cabeza federal, que se ocupa en teología, ¿ya? Cabeza federal. Adán era la cabeza federal del pacto de obras, que lo vamos a ver más adelante. Pero en simples palabras, él era el representante de la humanidad ante Dios, ¿ya? Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, va a hablar de Adán y Cristo. Así como el pecado entró por un hombre, ¿ya? Está hablando del concepto del representante de la humanidad. Ahora, este nuevo Adán, este nuevo representante, es el que trae la vida y la salvación. Por lo tanto, todo ser humano nace pecador. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Y es lo que decía David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. No habla del acto sexual, habla de la naturaleza caída. Por lo tanto, esta desconexión con el ser humano es imputada a todas las generaciones. Y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a aquella que desciende de ellos según generación ordinaria, o sea, generación por generación. Vamos con los textos bíblicos, hermanos, y ahora sí los voy a necesitar que me ayuden buscando algunos textos. Hechos 17:26, ¿algún voluntario? Hechos 17, ya, hermana Juanita. Vamos a leer Génesis 2, 16, 17. Hermana Adriana. Romanos 5, 12. ¿Algún voluntario? Ya, hermano Legario. Y también después el 15 y 19. Otra persona que busque 1 Corintios 15, 21. Y 22 también. ¿Ya? 15, 21 y 22. Sí, Pablo. Y vamos a buscar también Génesis 6, 15. Si alguien lo busca, hermano Leo. Ya, muy bien. Vamos entonces con Hechos 17, 26. Hermana Juanita, ¿cierto? Sí, por favor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para caerles sobre todo de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos
límites de su habitación. Léalo de nuevo, por favor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya, muchas gracias. Entonces, la escritura trabaja esta idea de linaje, de una, por decirlo de alguna forma, una generación o una raza. El ser humano es esa raza. Entonces, nosotros hablábamos de la primera cabeza de este linaje era Adán, porque nosotros caemos, estando representados en él, y en Cristo somos parte de esta nueva identidad, esta nueva familia. Por lo tanto, también, y aquí hay un concepto interesante de tratar, y se puede discutir incluso, si efectivamente existen distintos tipos de razas humanas. No sé si has escuchado eso. Estos humanos o estas personas son de otra raza. No, en realidad somos una pura raza, un puro linaje. El ser humano, porque todos somos creación de Dios, todos venimos de un mismo ser, en este caso Adán, somos descendientes de él. Por lo tanto, no existen distintos tipos de razas, y eso también nos lleva a valorar la diversidad cultural. O sea, el concepto de racismo no es bíblico, hermano. Somos todos creados a imagen de Dios. Somos todos descendientes de Adán. Todos tenemos esa imagen de Dios en nuestro ser. ¿Ya? Romanos 5, 12. Si alguien lo tiene. Ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exacto. Pablo ahí trabaja esa idea de que a través de Adán todos somos pecadores. ¿Ya? Entonces, cuando usted evangelice o a usted le toque ir a conversar acerca del evangelio, lo primero que usted tiene que decirle al ser humano, o mejor dicho a la persona, es que es un pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy en día como que cuesta decir eso. No es tan bonito ni popular ir a decirle a alguien, tú eres malo, tú eres pecador. Nadie nos va a escuchar si decimos eso, pero es el mensaje del evangelio. Tú eres un pecador, por naturaleza tú eres malo. El ser humano piensa lo contrario, de que en sí mismo es bueno. Los malos son aquellos que matan, aquellos que abusan, aquellos que roban, aquellos que cometen crímenes totalmente crudos. Ellos son los malos. Pero bíblicamente, todo ser humano es pecador. Todo ser humano es pecador por naturaleza. Y acá quiero hacer una precisión. Somos pecadores por naturaleza, no por las acciones, porque las acciones son consecuencias de la naturaleza. Eso es importante, hermanos. Por lo tanto, todos somos injustos ante los ojos de Dios. No hay justo ni aún uno. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ya? ¿Alguien tiene Génesis 2, 16, hermana Adriana, y 17? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya, ahí está la advertencia del pacto. Ustedes tienen la libertad de comer todo lo que quieran, pero si ustedes desobedecen y comen de este fruto, ustedes van a morir. Y acá viene la pregunta. Cuando Adán y Eva comen de este fruto, ¿ellos efectivamente mueren o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues ellos mueren. Mueren. La muerte, y esto también lo estamos hablando los miércoles, se va a manifestar de dos formas. En primer lugar, mueren espiritualmente, y eso es inmediato. Ellos están lejos de Dios, se corta esa relación. Pero también mueren físicamente, porque la maldición del pecado entra en la humanidad, entra en la tierra, ya la tierra es hostil, el ser humano empieza a sufrir la degradación de su cuerpo, la edad ya trae sus consecuencias, y empiezan a desarrollarse los problemas del pecado. Y eso es lo que Génesis nos muestra, que hay una maldición, por ejemplo, a Adán y Eva, con respecto al trabajo, por ejemplo. El trabajo es dificultoso. ¿Ya? El trabajo no es malo, hermanos. El trabajo no es pecado. ¿Ya? Una vez un hermano me dijo, no de acá, en mi antigua iglesia,
me dijo, era un día domingo, estábamos saliendo de una reunión de jóvenes, que teníamos reunión de jóvenes los domingos en las tardes, y ya eran como las 8 de la noche, 9, y él íbamos caminando y le decía, hoy mañana tengo que trabajar. Qué mal, ¿por qué Adán me hace hacer esto? Por culpa de Adán tengo que trabajar mañana. No, no es eso. El trabajo es antes de la caída. El trabajo Dios lo da antes de la caída. El problema del trabajo o el problema del pecado es que hace que el trabajo sea dificultoso, que nos cueste, que nos duela despertarse en las mañanas, sobre todo los lunes, ¿cierto? Para ir a trabajar. O los domingos también, cuando está lloviendo, como que cuesta ahí levantarse. Pero esos son los efectos del pecado, ¿ya? El trabajo en sí no es malo. Entonces muere Adán y Eva en ese momento y esa maldición del pecado se transmite por todas las generaciones. De hecho, si no me equivoco, Génesis 5 habla de la descendencia de Abraham. No sé si voy a precisarlo para no mentirles. Génesis 5. Claro, habla de los descendientes de Adán. ¿Y qué es lo que dice? Los menciona y murió. Y murió. Los va listando y murió. Porque lo que está mostrando también acá, por un lado, la genealogía hacia el Mesías, pero por otro lado, los efectos del pecado. O sea, esta familia, estos descendientes, sufren las consecuencias del pecado. Caín y Abel son también manifestaciones de esto, el asesinato. Por lo tanto, los efectos del pecado son devastadores, no solamente en el ser humano, sino que también en la misma creación. ¿Alguien tiene 1 Corintios 15? Ya, Pablo, del versículo 21 y 22, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya, exactamente. Pablo a los Corintios trabaja la misma idea, ¿cierto? Por un hombre entró la muerte, mientras que por Cristo está la vida y la salvación. Nuevamente este concepto de cabeza federal, que la vamos a ver más adelante cuando veamos los pactos, cuando entremos al capítulo de la confesión que trata de eso. Había dado otra lectura más, ¿cierto? ¿O no? ¿Génesis? ¿Qué la tiene? Ya. Génesis 6. Le confirmo el título. Génesis 6:15, sí. 6:15. Y dice así, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su altura y de 30 codos su altura. Hermano, me equivoqué, perdón, es Génesis 2. Sí, retroceda unas páginas, 16-17. Sí. Perdón. ¿Sí? Entonces era el 1, 27, 28, ¿lo leyeron o no? Perdón, le estoy dando otra cita que es del otro párrafo, perdón. Hermano Leo, por favor, Salmo 51, 5, C. Voy a marcarlo acá porque... 51, 5. Y el que correspondía a Génesis era Génesis 5.3, que yo lo tengo acá porque fue lo que les comenté recién. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó nombre Set. ¿Ya? Lo que está diciendo ahí el texto es que el descendiente de Adán, en este caso Set, es portador de la imagen de Dios, es heredero de eso también, pero también es heredero de la muerte. De hecho, el versículo 4 de antes también nos menciona de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Ya? Ese era el texto de Génesis. Hermano Leo, Salmo 51, 5, por favor. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchas gracias. David, entonces, como mencionábamos, menciona también esta idea de la transmisión del pecado, que somos pecadores por naturaleza. Y creo que Pablo también lo decía la clase pasada, de que los niños son pecadores. Los niños son pecadores, los niños no son, perdón por los niños presentes, no son angelitos, no son seres neutralmente buenos,
¿ya? Porque también hay como una especie de mito urbano, cultural, de que los niños no cometen pecados. Entonces, que son pequeños angelitos. No, bíblicamente los niños son pecadores, ¿ya? Y Pablo también lo menciona, a los niños no hay que enseñarle a mentir. Los niños lo hacen solito, no hay que enseñarle a sentir envidia o querer el juguete de otro niño. Ellos lo van desarrollando solito. Es parte de eso. Bueno, otro problema es que ellos también imitan lo que ven los padres en la casa. Ya también hay una culpa, pero ellos también van desarrollando su pecado y lo potencian también con lo que ven, con lo que aprenden. Pero los niños son pecadores. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como creyentes presbiterianos, nuestro deber también es compartir el evangelio a los niños. ¿Ya? No esperar a que el niño tenga, 16 años para que recién pueda entender la fe y ser bautizado. No, de pequeño. Porque necesita a Cristo de pequeño. Y eso es lo que nosotros creemos y hacemos como presbiterianos. ¿Se entiende la idea, cierto? Muy bien. Yo acá les traje una frase que inventé yo. No, mentira. Yo creo que más de alguno la ha escuchado, ¿o no? Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Brevemente, ¿qué opinan de esta frase? ¿Algún voluntario? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? ¿No? ¿Está mal? Ya. Está bien. Ya. Alguien busque Salmo 7:11. Salmo 7:11. El que lo encuentra, que lo lea. Dios es buen justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ya. Dios está airado contra ¿quién? El pecador. ¿Cuánto? ¿Una vez al día o todos los días? ¿Ya? Ese es un hebraísmo que está diciendo siempre, porque el hombre es pecador. ¿Ya? Lo que yo quiero invitarles es que reflexionemos un poco a nuestra comprensión acerca del pecado. ¿Ya? Porque puede ser que esta frase esté correcta en cierto contexto, pero si hablamos de la naturaleza del pecado y cómo Dios se relaciona con el pecador, habría que hacer una precisión. Porque ¿qué es lo que hace esta frase si la malentendemos? Separamos, por un lado, al pecador y por otro lado, el pecado de ese pecador. ¿Cierto? Porque por un lado, Dios se relaciona de una forma con el pecador y se relaciona de otra forma con el pecado de ese pecador. ¿Cierto? Entenderlo así es incorrecto bíblicamente. De hecho, la hermana Juanita, el texto que acaba de leer, nos muestra de que Dios en su justicia está airado ¿cuándo? Todos los días con el pecador. Por lo tanto, si tuviésemos que corregir, sería Dios está airado con el pecador y además aborrece su pecado. ¿Ya? Esto tiene que ayudarnos a entender la gravedad del pecado. ¿Ya? Porque si lo mal entendemos, o mal entendemos esta frase, podríamos decir de que la persona es buena en sí misma, pero sus acciones pueden ser pecaminosas. No sé si usted ha escuchado eso. No, si esta persona es buena, no conoce a Cristo, no va a la iglesia, pero es buena en sí. Y a veces comete pecado, a veces se equivoca. Ese es un error bíblico. El concepto real o correcto a la luz de la Escritura es que todo ser humano es pecador. Y por tanto está Dios airado con él. ¿Ya? Y además Dios aborrece ese pecado y hace justicia. Ya, los comentarios al final, acuérdense. Ya, pero cortitos. Germán y después Juan Carlos. Bueno, con respecto a la frase, me recuerda algo que leí, que es con respecto al amor de Dios. Algunos dividen el amor de Dios de dos formas. Está el amor benevolente de Dios, porque Dios también permite que el pecador disfrute de esta vida, disfrute de beneficios, pero también está el amor complaciente de Dios. Y ese
ese amor es el que tiene por Cristo, por su Hijo. Y como dice su palabra, que de manera que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, estoy en Él. Por tanto, todo ese amor que Él tiene por su Hijo, es el mismo amor que ahora tiene por mí. Es un amor distinto. Creo que también es importante ver la naturaleza del amor de Dios. Sí, sí, sí. Con esto no quiero, hermanos, negar de que Dios nos ame, ¿ya? O que Dios nos haya amado, porque la Biblia sí lo dice. O sea, Dios nos amó antes de la fundación del mundo, nos amó en Cristo. Pero esto es lo importante, no nos amó por lo que nosotros éramos, por nuestras cualidades, nuestras acciones, nuestros hechos. Él nos ama soberanamente por su decreto. Él se complace en la obra de su Hijo, Cristo. De hecho, cuando se bautiza, dice, este es mi Hijo amado. Y nosotros a través de Cristo somos contados como justos y somos amados en Cristo. De hecho, la Biblia también trabaja esa idea. Hermano Juan Carlos, cortito, sí. Si le pudiéramos agregar a un adjetivo calificativo al pecador, podríamos cambiar esa condición al pecador arrepentido. Es que incluso antes, porque el amor de Dios hacia nosotros es la eternidad. No, correcto, pero en el contexto que lo tiene usted ahí, donde el pecador no es acepto frente a los ojos de Dios, si ponemos al mismo pecador pero arrepentido, le cambiamos la... ¿Ya? Les voy a dejar de tarea. Para la próxima clase, reformule esa afirmación. ¿Ya? Porque podríamos reformularla y dejarla bien, correctamente, para entender bien sobre el amor de Dios, pero sin quitarle el peso al pecado y las consecuencias del pecado. Lo que yo quiero destacar son dos elementos que nosotros tenemos que tener presentes. Uno es la naturaleza pecaminosa o naturaleza caída del ser humano, o sea, muerto espiritualmente, como Pablo también trabaja esa idea, y también, por otro lado, las acciones pecaminosas, ¿ya? Que, por otro lado, va de la mano con la naturaleza caída. Pregunta, y esto lo hemos conversado también anteriormente. ¿El hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Cuál es la formulación correcta? ¿Cómo? Pastor. Es súper potente lo que estamos trabajando, pero es importante que nos quede claro. El hombre peca porque es pecador, su naturaleza es pecaminosa. Quizás el mejor ejemplo que podemos dar para entender esto es que si yo tengo un buitre y le pongo delante de él un filete piñón cocinado por el mejor chef francés y le pongo una carroña al lado, ¿a dónde se va a ir a ver? ¿A la carroña o al filete piñón? A la carroña. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza. Eso es, el hombre peca porque es su naturaleza, es que lo lleve al pecado, y la única forma que pueda romperse eso es que Dios obre en el fin. Exacto. Muchas gracias. Entonces, queda clara la idea, ¿cierto? Pecamos porque somos pecadores. Entonces, la naturaleza caída o pecaminosa se manifiesta a través de acciones pecaminosas. Si tenemos claro eso, nos va a quedar claro de que no hay ningún ser humano bueno ante los ojos de Dios. Ese estado neutral o ese estado de que el hombre es bueno no, queda descalificado, porque naturalmente está caído y eso lo manifiesta a través de los actos pecaminosos. Sí, cortito sí, hermano. Que... Lo que pasa es que socialmente, si uno mira desde una mirada sociológica, la palabra pecado no está instaurada en la sociedad. La sociedad atribuye la palabra pecador como un término religioso. No lo aplica como afuera las personas comunes le llaman fallas, errores. Es muy distinto a pecador, que es más profundo la palabra pecado a error o falla. Y lo otro es que el pecado, la sociedad lo ve como algo externo, no interno. Y resulta que como somos pecadores por naturaleza, el pecado es algo interno.
Porque según en el siglo XVI, con eso que hablamos, ¿se acuerdan que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe? Y el pecado siempre se le mira como que es algo externo. Y no es externo, es interno. Muchas gracias. Exacto. Entonces, las acciones, los hechos que nosotros vemos en el mundo reflejan o evidencian de que hay algo malo en el mundo, por decirlo de alguna forma. Por decirle un ejemplo, supongamos que, voy a tomarme de la clase del miércoles, ¿ya? Yo sé que a muchos les llamó la atención el comentario que dije. Supongamos que Michael Jackson está en el infierno. ¿Ya? Se ríen al tiro. Que Michael Jackson está... Contexto, antiguamente había como una prédica o alguien decía de que vio a través de una visión, que fue al infierno y vio a Michael Jackson. Entonces yo tomé ese como ejemplo. Por eso se ríen los hermanos. Ya, supongamos que efectivamente está ahí. Ese acto o lo que determinó que él estuviese ahí, suponiendo que está ahí, porque dentro de la soberanía de Dios él puede restaurar incluso hasta el más pecador si es que se arrepintió y conoció a Cristo, incluso el último día de su vida. Ya. Pero supongamos que está ahí. ¿Él está ahí porque hizo cosas malas o porque él en su corazón estaba separado de Dios? Esa es la raíz, ese es el problema del pecado. El ser humano no se va a la muerte eterna, a la condenación eterna por las cosas que hace. Él se va porque en su ser interior, en su naturaleza, en su estado original, ya está separado de Dios. El hombre ya está condenado, por decirlo de alguna forma. Hermanos, el ser humano ya está condenado porque está lejos de Dios, está muerto espiritualmente. ¿Se entiende la idea, cierto? El artículo 4 va a reforzar esto y va a decir de esta corrupción original por la cual carecemos de disposición y aptitud para todo bien y estamos opuestos a esto. O sea, la caída nos hace estar sin disposición a hacer lo bueno y por otro lado estar opuesto a eso y no tener la capacidad para hacerlo, así como enteramente inclinados a todo mal, dimanan nuestras transgresiones actuales. Dimanan es como provienen, ¿ya? Entonces lo que estamos diciendo es que de esta corrupción original provienen nuestras transgresiones actuales. ¿Se entiende la idea? Pecamos, o el ser humano peca porque es pecador por naturaleza. ¿Ya? Y aquí yo les voy a decir algo polémico a lo mejor. ¿Ya? Pero esto también nos tiene que ayudar a entender cómo el Evangelio también se relaciona con el pecado. Porque a veces la iglesia evangélica tiende a hacer juicios ante ciertas actitudes pecaminosas del ser humano, pero lo expresa de mala forma. Y aquí quiero ser bien cuidadoso. Un homosexual no arrepentido se va al infierno porque está separado de Dios. La homosexualidad es una forma en la cual manifiesta esa separación con Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces nos gusta juzgar los pecados más graves o los pecados más públicos. No, estos que son homosexuales, estos que son impuros derechamente al infierno porque han degenerado y todas estas cosas. Pero el correcto mensaje es que en realidad todos estamos corrompidos en nuestro estado original. Todo ser humano está lejos de Dios. El problema está, o la situación se da, cuando esa lejanía de Dios se manifiesta a través de pecados que son más públicos, o pecados que son más visibles, o derechamente pecados sexuales. Pero en su estado original, todos aquellos son caídos, o están caídos ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo, en una de sus cartas, dice como de la siguiente forma, o no sabéis que los que empieza a enlistar un montón de pecados, entre los cuales incorpora lo que les menciona, no heredarán el reino de Dios? Y después añade, pero ustedes ya no son. Estaban ahí, pero ya no son de ahí. O sea, lo que está diciendo Pablo es que Dios los sacó de su naturaleza pecaminosa, pero también de sus acciones. Y ahí está la diferencia del creyente. Nosotros teníamos una naturaleza caída.
Dios a través del Espíritu Santo nos transforma, nos cambia, nos capacita para hacer el bien. Por lo tanto, nuestras acciones deben ir en línea con nuestra nueva identidad. Y esa es la conclusión a la cual yo quiero llegar para ir cerrando, porque estamos en la hora. Así como el ser humano en su estado caído manifiesta el pecado en acciones pecaminosas, una nueva criatura debe evidenciar también esa identidad a través de qué? Acciones. Le voy a colocar santas para que se entienda, pero yo creo que usted me entiende lo que quiero decir. A través de vidas que glorifiquen al Señor. Vidas que vayan en línea con nuestra nueva identidad. Como dice el apóstol Pablo, Efesios 2. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Sí, Pablo? Solamente aclarar que esa palabra como que contigo un poco el último verso, etimanan, que a veces no se podría entender y también se traduce como procedes. Claro. Sí, de ahí vienen, es como es la fuente, ¿cómo decir eso? Naturaleza caída es la fuente por la cual emanan, proceden las acciones pecaminosas. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿Cierto? Ya. Próxima clase entonces vamos a continuar con la lección que nos corresponde el artículo 5 y 6. ¿Ya? Entonces, cumplimos bien la hora, 11:15, así que ahora, hermanos, espacio para comentarios. Pregunta, hermano Ramiro. Sí, quiero hacer una Después, pastor. pregunta con respecto a la frase. ¿Tiene alguna base bíblica? Porque de alguna parte tienen que haber sacado esa pregunta. O sea, Juan 3:16 posiblemente. Claro. De tal manera amó Dios. Juan 3:16 dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, pero dice al mundo, no al pecador ni nada. Claro. El mundo, según lo que vimos la otra vez, que el mundo tiene un significado en la palabra griega que era orden. Claro. Orden, era la creación total. Sí, o sea, va a depender igual del contexto, porque la palabra mundo tiene, al menos en el Nuevo Testamento, más de 5 significados. El mundo creado como el cosmos, como la tierra, la creación, naturaleza. En otro caso, el mundo va a ser lo conocido. Entonces Pablo en una carta va a decir, estoy feliz y contento de que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Pero Sudamérica todavía no estaba en el mapa. Entonces el mundo era lo conocido. Por otro lado, el mundo es lo caído. Los discípulos de Jesús estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Entonces, va a depender el contexto, ¿ya? Pero claramente, esto viene de un ejercicio teológico de la Biblia. El tema está que hay que precisar bien lo que entendemos con la frase, ¿ya? Ama al mundo. Exacto. Sí. Dios después dice Dios es amor. Claro. En la otra parte. Pastor y después Pepe. Sí, lo que pasa es que lo que estamos hablando acá, por eso es que esto es la confesión de fe de Westminster, tiene que ver con nuestra mirada como iglesia. A ver, la iglesia presbiteriana es una iglesia reformada, pero no todos los reformados son presbiterianos. ¿Okay? Entonces, ¿entiendes eso? Dentro del espectro de la iglesia evangélica hay una gama enorme. Entonces, si ustedes recuerdan el famoso Tulip, la primera frase es que la depravación total del hombre, pero dentro del contexto evangélico hay un grupo importante de evangélicos que cree que el pecado sí nos dañó, pero así como había un antrocuria americano antes que decía que en el fondo los americanos son buenos, le tenía una mermelada. Hay hermanos que creen que el pecado no logró dañarnos completamente y en el fondo de nuestro corazón quedó esa capacidad para poder, escuchen, para poder escoger a Dios. Eso es toda la familia del arminianismo. Como el pecado no me mató, sino como que me dejó en la UCI, pero me puedo mejorar, puedo después tomar la decisión de escoger a Dios. Porque ellos parten de la base que Dios llama a quien Él sabe que le va a decir que bueno. Y para que yo le pueda decir que bueno,
algo dentro de mi corazón tiene que quedar de bondad. Entonces lo que estamos hablando es fundamental, porque en la mirada presbiteriana el pecado no nos dejó en la UCI, nos mandó a la morgue. Por lo tanto no podemos hacer nada a no ser que venga Dios y obre en nuestro corazón. Entonces esa frase viene de esa mirada, de que si el pecado es una cosa, el pecador sí, somos pecadores, pero el pecado no nos mató, nos dejó más o menos. Y para los católicos, el pecado nos enfermó nomás. Y el bautismo, por eso el bautismo es tan importante para ellos, porque a través del bautismo, ¡pum!, se tú salvamos. Quita el pecado original. Claro. Hay les consigo que vean ahí una frase muy interesante, que habla de la depravación total del hombre del pastor Sproul. Pero ¿por qué es importante? Porque esto también se empieza a meter en nuestras iglesias. Y él comenta en una frase, con esto termino, que cuando él le tocó pastorear su primera iglesia en Estados Unidos, iglesia presbiteriana, todo eso. Dice que justo el pastor que venía, que estaba a cargo, le dijo: oye, ven, mira, justo tenemos un bautismo, así que ven, aquí están los niños aquí, vamos a bautizar. Y él empezó a mirar y se sentó adelante, y cada vez que bautizaban a un niño venía un presbítero y le entregaba una flor blanca. Le pasaba, lo bautizaba, venía el presbítero y le entregaba otra flor blanca. Y quedó mirando, ¿qué pasa aquí? Oye, y después agarra al pastor y le dice, y al consistorio, ¿por qué le echaron una flor blanca a la niña cuando lo bautizaban? Sí, por la inocencia. La flor blanca por la inocencia y el no pecado. Ahí dijo Sproul: creo que voy a tener que hacer estas cosas en esta iglesia, y comenzó a enseñar este tema. Cuidado con eso. Si usted vio el Guasón, la película última del Guasón, no. Justamente parte de ese concepto. El Guasón era bueno, incluso fue maltratado por la sociedad. Y como fue tan maltratado por la sociedad, se volvió malo. Ese es el concepto que está ahí. Gracias. Pepe, la última, y con eso cerramos. Es que estaba pensando lo mismo, pero en la frase, en realidad, cuando el Señor hace justicia o juzgue a los pecadores, no va a juzgar su pecado, sino que juzga y coloca juicio sobre la persona. Entonces, si el pecador lo amara, entonces separaría a la persona y juzga el pecado que existe. Pero en realidad juzga a la persona, a la cual tiene en su corazón el pecado o esa distancia relacional con Dios. Exacto. Y eso igual, y nuevamente, nuestra cultura evangélica también heredó la filosofía griega. Esta idea de que el cuerpo es el mal, el cuerpo es el pecado, el espíritu o el alma es lo bueno. Por lo tanto hay una separación. Entonces, claro, si lo vemos de esa forma también, Dios va a juzgar el pecado, lo que se manifiesta a través del cuerpo, lo visible, pero mi ser yo es bueno en sí. Entonces también cuidar con eso. Nosotros creemos en la integralidad de la persona, del ser. Somos cuerpo y parte inmaterial. Y ambas son corrompidas por el pecado. Y ambas también esperamos que sean renovadas cuando el Señor venga. Ambas cosas. Última porción. Por lo que mencionó el pastor, por lo que menciona Pepe también, me llama mucho la atención el hecho de que cada situación que se conversa, cada situación que se cuenta a ese lado, requiere más de nuestra voluntad y dedicación a tener comunión con el Espíritu Santo. Porque si no logramos una comunión directa, buena, sana con el Espíritu, al final volvemos a tener lo mismo entre la carne, la calidad del ser humano. Entonces, por eso, lo digo por mí, es un llamado súper fuerte, súper importante al buscar en cada momento, el día a día, en cada situación, el Espíritu, para que Él me guíe y a través de ello pueda manifestarse la condición, la justificación que nos traiga el Señor, porque solamente a través de eso podemos ser justificados, sino... Sí, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. A través de la fe somos transformados. Y mientras el Señor no llegue, no vuelva, está esta lucha con lo que queda del pecado. Así lo entendemos nosotros. Y de qué forma nosotros luchamos con eso y hacemos frente y vivimos nuestra nueva identidad es a través de las disciplinas espirituales. La oración, la palabra, la santidad, la búsqueda del Señor
No podemos conformarnos a este siglo, como diría el apóstol. Somos llamados a vivir esa nueva identidad. Y ahí está la lucha del cristiano. Su meta, hermano, su lucha no es si va a tener la salvación o no. ¿Ya? Usted ya es salvo. Si usted creyó en Cristo, usted ya es salvo y nadie le va a quitar eso. Su lucha ahora, hasta que Cristo llegue, es cómo usted va a vivir esa nueva identidad. Esa nueva identidad en Cristo. Mortificando el pecado, viviendo para Él, glorificándole en cada aspecto de su vida. Ese es el desafío cristiano que tenemos cada uno. ¿Ya? Vamos a orar, hermanos, y luego pasamos al coffee. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esta clase, por esta oportunidad que nos das para poder seguir reflexionando, seguir conversando acerca del pecado, los efectos del pecado y cómo eso también podemos aplicarlo, entenderlo a la hora de evangelizar, a la hora de entregar tu palabra, a la hora de enseñar también en la iglesia, Señor. Gracias porque nos hace recordar nuevamente que no son nuestros méritos, no son nuestras capacidades. Estábamos muertos, estábamos lejos de ti, estábamos separados de ti, Señor. No había algo bueno en nosotros, no había iniciativa en nosotros para acercarnos a ti. Sin embargo, fue tu amor soberano, fue tu decisión, tu voluntad manifestada en Cristo, la cual nos ha acercado a ti, la cual nos ha dado una nueva identidad, una nueva posición ante tus ojos, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos que nos sigas bendiciendo y guiando para que podamos glorificarte en todo. En el nombre de Jesucristo oramos.